Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El Día de Muertos es una tradición súper bonita y bien colorida en nuestro país y estamos muy cerquita de celebrarlo. Es por eso que en el video del día de hoy te enseño cómo hacer cajitas dulcero de coco súper bonitas. Pero antes de comenzar con el video, quiero mandar un saludo enorme y muchos abrazos de colores a Raque y Santi, a Noemí y a Gina. Muchas gracias por compartir sus proyectos conmigo, chicas, les quedaron súper bonitos. Para hacer estas cajitas vamos a utilizar unas tijeras que estén bien filosas y también nuestra pistolita de silicón. Para decorar vamos a utilizar rotuladores o plumones de colores. Estos están increíbles porque son de doble punta. Los pueden conseguir en la tienda en línea de Maestra Nikki Shop. Aquí abajito en la descripción les dejo el link. Tiene cosas súper bonitas. También ocupamos un plumón negro permanente que tenga doble punta. Foamies de distintos colores de acuerdo al personaje que quieras realizar. Yo te recomiendo que utilices foamy diamantado, metálico o foamy normal. Para formar las cajitas utilizamos papel corrugado o cartón corrugado. Lo consiguen por pliego en papelerías o en tiendas de manualidades. Puede ser en tono café o en tonos de colores. Para rellenar las cajitas yo escogí estos dulces que van un poquito acordes a la fecha. Las paletitas las hicimos en una clase a través de Facebook y los moldes están completamente gratis. Te los dejo en la descripción. También puedes colocar alguno que otro sticker en los dulces. Esta alegría la decoró una de mis princesas especialmente para que saliera en el video. En los moldes yo siempre te indico cuál es la base y cuál es la tapa para las cajitas. Para que una cajita funcione al momento de abrirla y cerrarla, una pieza tiene que ser ligeramente más grande que la otra. En los moldes ya vienen marcadas, lo único que tienes que hacer es recortarlos en el papel corrugado de la manera más precisa. Como puedes ver, la pieza de la tapa siempre es un poquito más grande que la pieza de la base. Esto es lo que permite que nuestra tapa funcione y que no nos quede muy apretada o muy grande. Los moldes siempre los encuentras completamente gratis en PDF y listos para descargar en mi página oficial. Lo único que tienes que hacer es ir al link que te dejo en la descripción, dar clic y deslizar hacia abajo. Te van a aparecer estos dos recuadros. Solamente tienes que dar clic al archivo de los moldes y listo. Se van a descargar automáticamente en tu dispositivo. Te recomiendo que le pongas nombre a tus piezas. A mí me ha pasado que a veces pongo las tiras de la base en la tapa y viceversa. Entonces siempre acuérdate que la tapa es la más grande y la base la más pequeña. Para la base siempre utilizamos las tiras más anchas. Yo por ejemplo las hago de 5 centímetros de ancho, pero puedas hacerlas hasta de 20 o 30. Para la tapa siempre son las tiras más delgaditas, por ejemplo estas las recorté de 2 centímetros. Armar las cajitas es muy fácil. Tenemos que asegurarnos que nuestra pistoleta de silicón esté bien caliente. Vamos a comenzar colocando pegamento en la orillita por dentro, cuidando que no se salga del borde. Y después las tiras las vamos a pegar de adentro hacia afuera. Esto es para que el silicón no se escurra ni se nos vaya a batir la parte de afuera y nos quede bien presentable. Es importante ir pegando parte por parte y no querer pegar todo de un solo golpe. Si lo hacemos de esa manera no va a funcionar nuestra cajita, pues el silicón se va a secar y la tira se va a estar despegando. Al momento de pegar las tiras es muy importante hacer un poquito de presión y esperar a que seque para que no se nos vayan moviendo. De esta manera la cajita va a quedar súper limpia y bonita por fuera. Esto lo vamos a hacer alrededor de todo el borde. Si se te acaba la tirita no te preocupes, solamente pega un pedacito más y hace exactamente el mismo procedimiento. Si lo pegas de esta forma, te queda el borde de esta manera. Mientras más vayas practicando, más bonitos te van a quedar tus trabajos. Para armar la tapa es exactamente el mismo procedimiento.
solamente que aquí pegamos las tiras más delgaditas. Y si probamos la tapa con la base, embonan perfectamente. En los moldes también te incluyo las piezas para la decoración. Vamos a colocar pegamento en esta parte y pegar la pieza que forma la sudadera. Y en la parte de arriba poco a poco vamos a ir pegando la pieza del círculo que forma la cabecita. Recuerda que puedes utilizar distintos tipos de materiales para detallar tu trabajo. Es momento de pegar la carita que está formada por este círculo de color blanco. Lo vamos a pegar más o menos a esta altura. Y en la parte de hasta abajo vamos a pegar la pieza que forma el pantalón. En los extremos del pantalón vamos a pegar las piezas de los zapatos que van en color negro. Y una vez que hicimos esto, vamos a tomar las piezas de las mangas, les vamos a pegar las manitas justo por aquí y las vamos a pegar debajo de la cabecita. Así. Recuerda que en los moldes siempre te indico cuántas piezas tienes que recortar y de qué color van. En la parte de arriba de la cabeza vamos a pegar el cabello que va en color negro. Estas son las piezas para formar los ojos. Dentro de los óvalos negros vamos a pegar los blancos. Y dentro de ellos los circulitos de color negro. Como detalle vamos a agregar en los extremos los circulitos de color blanco. Y una vez que hicimos esto, vamos a asegurarlos a nuestra cajita. Para formar su nariz vamos a pegar el corazón invertido entre los ojos. Y los pequeños detalles de color rojo van en la frente y debajo de los ojos. Por último, con nuestro plumón permanente de color negro, vamos a marcar su sonrisa. Nos aseguramos de dar unas 2 o 3 pasadas para que quede bien pintadita y después la vamos a adornar con las líneas. Para rellenar la cajita puedes utilizar papel china recortado en tiritas. Yo utilicé de color naranja y amarillo haciendo alusión a las flores de cempasúchil. Y agregando los dulces a nuestra cajita nos queda de esta manera. Para la caja de calaverita vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para armar la base y la tapa. Pero esta vez lo hicimos del lado liso, es decir que la parte que está arrugadita quedó por dentro. Para darle un toque más lindo vamos a utilizar un rotulador y vamos a resaltar los bordes. Estas cajitas las puedes hacer de muchísimos colores. Ahora vamos a pegar las piezas de los ojos, más o menos a esta altura y entre ellas la nariz. Debajo la boquita. Y alrededor de los ojos vamos a pegar las demás decoraciones. Yo te recomiendo que las hagas de muchos colores para que luzca mucho más bonito. Y de esta forma quedan las cajitas. Hacerlas es súper fácil y recuerda que los moldes los encuentras completamente gratis en la descripción. El tercer y último personaje que vamos a hacer es Dante convertido en alebrije. Para Dante sí ocupamos bastantes piezas pues tiene muchos colores. Por ejemplo, yo los recorté y los saqué de pedacitos de foamy que siempre guardo. Y también les marqué el borde con rotuladores. Estas son las piezas de la base y la tapa. Decidí darle esta forma para no ponerle las alitas y que fuera más complicado pegar las tiras alrededor de la caja. Y mejor esos detalles enfocarlos en la decoración. La cajita la vamos a armar con el mismo procedimiento de las anteriores. Vamos a comenzar con la parte del pecho y las patitas. Esta pieza de color rosa va por aquí. Y la pieza verde va ligeramente sobre ella. Las piezas azul y amarilla van en los costados. Si no tienes estos colores no te preocupes, puedes adaptarte a los que tengas en casa. Las piezas de las patitas van a ir hasta abajo. Justo de esta manera. Antes de pegar la pieza de la cara vamos a pegar las orejas.
Del lado izquierdo va la orejita de color azul y del lado derecho va la orejita de color morado. A esta le vamos a agregar la pieza de color amarillo que viene en la hoja de moldes. Ahora sí, sobre ellas vamos a pegar la pieza de la cabecita. Hay que asegurarnos de que nos quede súper bien pegada. Ahora vamos a colocar un puntito de pegamento en la punta de la oreja y la vamos a pegar a la cabecita. Las piezas de color morado forman la trompita. Vamos a comenzar con esta y la vamos a pegar a esta altura. Después la pieza en color negro. Sobre ella va la lengua que está en color azul. Y ahora vamos a pegar la otra pieza de color morado, justo a esta altura. La naricita va en color verde y va a ir en medio de la pieza morada. A cada alita le vamos a pegar su pieza respectiva y la que va del lado derecho la vamos a pegar debajo de la lengüita. La alita izquierda la vamos a pegar entre la pieza amarilla y el cartón. Hay que asegurarnos que las alitas toquen la carita para que podamos colocar un puntito de pegamento detrás de ellas y esto permita que se mantengan firmes. También hay que asegurarnos de retirar todos los hilitos de silicón. Los ojitos van en color lila. Dentro de estas piezas vamos a pegar los circulitos de color blanco, bien centraditos. Y en la parte de los costados vamos a pegar los circulitos de color negro. Estos los vamos a pegar a las orillas de la nariz. Con pintura blanca vamos a colocar un detallito dentro de los ojitos. Yo siempre utilizo estas pinturas blancas con aplicador que sirven perfecto para colocar detalles. Pero cuando no las tengo a la mano o se me acaban, utilizo un palillo y pintura normal. En la carita le vamos a colocar puntitos y en otras partes del cuerpo algunos detalles para que luzca súper bonito. Dejamos secar y de esta manera nos queda nuestra cajita. Este es un detalle perfecto para regalar a nuestros pequeñitos en el próximo Día de los Muertos. O también para una fiesta temática de la película de Coco. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y además de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Y si se animan a hacer este o cualquier otro proyecto del canal, compartan una foto conmigo en Instagram o en Facebook para poderles mandar saludos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengan un día maravilloso. Yo soy Rosy y les mando muchos abrazos de colores. Nos vemos en el próximo video.